Bienvenides, soy Santiago Mayor y esto es Reunión, un podcast para pensar otro mundo. Junto a figuras políticas de nuestro continente, analizamos, pensamos y desarmamos para construir algo mejor. Algo que logró el comandante Chávez generó unos niveles de conciencia popular y colectiva en el pueblo inimaginables. Chávez nos trajo esa gesta histórica de nuestra primera independencia y nosotros y nosotras la hemos asumido. Rigel Sargent es parte de una generación directamente interpelada por la Revolución Bolivariana. Tenía 18 años cuando Hugo Chávez ganó sus primeras elecciones presidenciales y ese despertar político lo llevó a luchar por el derecho a la ciudad y la revolución urbana en el movimiento de inquilinos que forma parte de una organización más amplia, el Movimiento de Pobladores. Actualmente es diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y candidato a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. En el año 2015, el chavismo perdió la mayoría en la Asamblea Nacional, el órgano legislativo de Venezuela. Desde entonces, esta fue utilizada por la oposición para intentar derrocar al gobierno y alentar la injerencia extranjera. Sin embargo, la Asamblea fue declarada en desacato por el Tribunal Constitucional al reconocer a 3 diputados cuyas elecciones debían repetirse debido a irregularidades. Esto no impidió que siguiera con su accionar y a comienzos de 2019, el diputado Juan Guaidó se autoproclamase presidente. ¿Qué importancia tienen las elecciones legislativas para la Asamblea Nacional que se vienen ahora el 6 de diciembre en Venezuela? ¿Y qué opinión te merece o cómo analizás que la derecha, o gran parte de ella, haya decidido abstenerse, no participar y boicotear las elecciones? Las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela no es un capricho del presidente Nicolás ni el partido del gobierno, sino bueno, es un mandato constitucional, ¿no? Que cada 5 años la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bueno, nos llama a que nosotros tengamos que renovar ese espacio institucional y bueno, por eso este 6 de diciembre, bueno, tenemos que acudir a ese llamado que nos hace la Constitución. Pero en segunda instancia, estas elecciones están marcadas, bueno, dentro de un proceso donde, como nunca antes, bueno, tenemos un asedio del imperialismo, realmente tenemos un bloqueo que no comenzó hace 5 años, comenzó hace un poco más, pero que a través de la Asamblea Nacional se ha profundizado, ¿no? Los actores políticos que tuvieron la victoria en el año 2015 en la Asamblea Nacional, bueno, más que realizar una gestión para que estuviera al servicio del pueblo, bueno, se han enfocado en tratar de derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro y para ello han utilizado, bueno, la vía internacional, la vía de los gobiernos que siempre han estado en contra de la Revolución Bolivariana y bueno, se ha venido incrementando un bloqueo con nuestro país, ¿no? Que ha afectado a todos los sectores de la sociedad, sin importar su condición de clase, su posición política, y que bueno, la misma Asamblea Nacional ha logrado esta grave situación, esta lamentable situación, ¿no? Entonces, eso sería un segundo elemento que nosotros consideramos importante por la cual, bueno, los ciudadanos y ciudadanas tenemos que acudir a expresarnos este 6 de diciembre, a votar a la Asamblea Nacional, ¿no? Contradictoriamente, pero en la misma lógica, bueno, gran parte de la oposición, como planteabas, no está llamando y no quiere participar en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Bueno, porque plantean que la resolución de cualquier diferencia tiene que ser por la vía de la violencia, ¿no? Bueno, sectores de la oposición que, por cierto, muchos de ellos no se encuentran en el país, se encuentran en otros espacios, en Europa, en Colombia, en los mismos Estados Unidos. Y desde allí, bueno, han llamado a la intervención extranjera. Y, bueno, como ese es su plan, como esa es su ruta política, bueno, han planteado la no participación en las elecciones del 6 de diciembre. Pero, bueno, a lo interno de la oposición también existe un cúmulo, o se ha acumulado una gran cantidad de contradicciones, en primera instancia desde sus bases. Cuando uno escucha, bueno, a la oposición de a pie, a los que nunca han apoyado
a la revolución bolivariana, al gobierno de Chávez o de Nicolás, bueno, parte o la gran mayoría de esa población, de los ciudadanos y ciudadanas, no están de acuerdo con la intervención. Y de hecho han perdido legitimidad estos sectores de la oposición, bueno, que tuvieron 5 años, bueno, para poder legislar, para poder expresar un programa político. Y a la misma vez también se viene generando una contradicción a lo interno del liderazgo de la oposición, y a pesar de que sectores fuertes de gran poder político no van a participar, bueno, han existido divisiones dentro de sus partidos con sectores que sí van a participar, ¿no? Hagamos la crítica nosotros mismos, pero nosotros mismos no tengamos ningún complejo, no, que eso le hace daño al proceso, no le hace daño, le hace bien al proceso. La crítica del pueblo, la autocrítica no le hace daño, le hace bien, Algo que siempre llamó la atención por ahí desde afuera. En los últimos años, América Latina ha vivido una ofensiva conservadora del imperialismo en varios países, ¿no? O sea, no solo en Venezuela, golpes de Estado, bueno, vos mencionabas recién a Bolivia, pero previamente en Brasil, al Hugo en Paraguay en su momento. Proscripciones políticas como la de Lula, o el intento de persecución judicial a Cristina Kirchner. Bueno, y en ese marco siempre los grandes medios de comunicación, los voceros del imperialismo estadounidense, mencionaban la situación de Venezuela, ¿no? Y la crítica situación de Venezuela, económica, las denuncias de la dictadura y demás cuestiones. Sin embargo, la revolución bolivariana se sostiene, ¿no? O sea, se ha mantenido en pie a pesar de este panorama que se pintaba tan terrible. Se nos sigue todavía mencionando desde nuestros medios de comunicación. Y mi pregunta es, bueno, ¿cómo se explica que un proceso como el proceso chavista, asediado por el imperialismo estadounidense, se haya mantenido en pie cuando otros procesos que por ahí parecían más sólidos? Repito, Bolivia, ahora afortunadamente se ha recuperado la democracia, pero hace un año uno decía, bueno, ¿qué pasó en Bolivia que ha caído el gobierno de Evo y Venezuela sigue en pie? ¿Cómo podrías explicar al público argentino y latinoamericano esa situación que aparentemente es una anomalía, digamos? Mira, sí, para algunos y algunas es inexplicable, ¿no? En especial cuando no se cree en un proceso de transformación social, cuando no se cree en el chavismo, ¿no? Cuando no se ha estado dentro del chavismo, cuando no se ha acompañado incluso desde afuera lo que significa el chavismo. Fíjate, ahorita incluso que estamos en un proceso electoral, bueno, a mí me ha tocado también ir a algunos sectores populares que son los que están sufriendo muchísimos más, que tienen muchísimas necesidades, que todavía tienen la revolución, bueno, como quien dice, no le ha tocado la puerta y todavía tienen la Gran Misión Vivienda de Venezuela, tiene una deuda con esos sectores, ¿no? Que son los sectores que están como que en la puntica del barrio, del sector, ¿no? Que pudieran ser los que tienen mayor exclusión y a pesar de las condiciones materiales son los que tienen más afinidad con el proceso, ¿no? Son los que tienen más esperanza en la construcción de una nueva sociedad. Yo te diría que algo que logró el comandante Chávez en estos 20 años y que sigue logrando, bueno, es que generó unos niveles de conciencia popular y colectiva en el pueblo inimaginables, ¿no? Y eso ha traído que la gente sabe lo que está defendiendo, ¿no? Y que va más allá del tema va muchísimo más allá del tema de ser gobierno, ¿no? Pero principalmente Chávez nos llamó a participar. O sea, Chávez nos dijo que mira, que eso de que nos habían dicho que la política era para los políticos y los políticos eran los que pertenecían a los partidos clásicos y que generalmente eran personas estudiosas y que venían de las universidades y que hacían carrera política. Bueno, Chávez nos dijo todo lo contrario, ¿no? Chávez nos dijo, bueno, que es el pueblo el que realmente puede transformar sus condiciones. Con el tema económico, por ejemplo, nosotros hemos generado, que también un poco lo he visto allá en Argentina, pero nosotros lo hemos masificado, cómo hemos hecho redes de lograr directamente del campo, de los productores del campo, nuestros campesinos y campesinas, poder distribuir directamente a la ciudad, ¿no?
Esto en un marco de bloqueo que no tenemos transporte. Nosotros hemos logrado, bueno, que esa conciencia política y social que Chávez nos inculcó, eso es saber lo que estamos defendiendo, bueno, ha hecho que no nos rindamos. Y que no nos rindamos, hemos también como que pasado a un tema de la ofensiva popular, ¿no? O sea, hemos demostrado, bueno, que podemos solventar esta situación de forma colectiva, ¿no? Y creemos, bueno, que esto también, toda crisis nos genera una oportunidad para poder radicalizar el proceso revolucionario. Y por otro lado, un poco para concluir esta pregunta, te diría que eso va más allá del chavismo. O sea, con lo que decía al principio del tema de la ofensiva conservadora y de la vuelta de la derecha en muchos sectores. O sea, nosotros también vivimos, o sea, la derecha se tomó un poquito así, solo la Asamblea Nacional, y lo que hizo en estos 5 años, bueno, la gente lo vio. Allí Guaidó, bueno, que ellos plantean que nosotros somos una dictadura, pero él se autoproclamó, ¿no? Sin ser electo por nadie. Una persona que era desconocida, o sea, que nadie lo conocía. O sea, fue diputado, pero era un diputado, bueno, que no tenía una carrera política, ni mucho menos social, no viene de ninguna lucha ni reivindicación social, y simplemente fue un desconocido, simplemente lo señalaron en el imperio, y bueno, se autoproclamó, ¿no? Y entonces llamaron ahí también a hacer grandes protestas a nivel nacional, y básicamente los sectores que salieron fueron los mismos de siempre. Él llamó a los sectores populares a salir a las calles, y te digo con toda sinceridad, en nuestros sectores populares hay molestia. Como decimos aquí, hay arrechera por situaciones que estamos viviendo. O sea, nos hacen crítica y bien válida con respecto, bueno, a algunas políticas que nosotros hemos asumido. Hay molestia con respecto al tema del salario. Nosotros logramos subir, o sea, en la revolución, yo no sé si en 20 años debemos haber subido más de 20 veces el salario, debe ser como 25, 23 aproximadamente. Pero bueno, por el tema de la hiperinflación, bueno, se ha hecho agua en nuestro salario y la gente está molesta con eso, ¿no? Pero a pesar de eso, y ese llamado que hicieron, los sectores populares no salieron a acompañarlo, incluso estando molestos con nosotros y con nosotras, ¿no? O sea, eso significa que, bueno, que Chávez le llegó a todo el mundo, o sea, Chávez le llegó, o sea, el hecho de la participación y de hacer política, le llegó a todos los sectores populares, acompañar o no acompañar el proceso, le llegó a todos los sectores de la clase media, acompañar o no acompañar el proceso, y le llegó incluso a muchos sectores económicos, más allá de las diferencias políticas que tuvieran. Entonces, bueno, yo creo que es también inexplicable, pero mira, hay un sentimiento allí también, creo, bueno, ahí con los cubanos aprendí el tema de la espiritualidad, que va mucho más allá del tema de las religiones, pero hay un sentimiento colectivo, eso creo que sí es cierto, porque en algo hay que creer, a un sentimiento colectivo que ha logrado Chávez en el pueblo, bueno, que todavía sigue presente. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo! Así como mencionaba que hubo una ofensiva conservadora los últimos años, al mismo tiempo, este último año quizás probablemente, parece haber cierto respiro, digamos, y cierto escenario más de disputa a nivel continental, a nivel regional, con lo que ya mencionamos de la recuperación de la democracia en Bolivia, pero también, bueno, el triunfo en Argentina hace un año, luego de 4 años de gobierno neoliberal, pero también más allá del nivel gubernamental, lo que pasó en Chile, con lo que es la movilización popular por la reforma constitucional. Habrá que ver qué está sucediendo ahora en Perú, digamos que también hay mucha movilización popular, las próximas elecciones que se vienen en Ecuador. Y bueno, Venezuela había quedado de alguna manera en una soledad importante en este último tiempo a nivel regional, y ahora empieza a haber cierto aire. ¿De qué manera esto puede ayudar a la revolución bolivariana? Algo ya habías traído. Y también de qué manera Venezuela puede, de alguna manera, reinsertarse, no, nunca estuvo fuera, pero en este nuevo escenario, o relativamente nuevo escenario regional, que en algún momento supo incluso conducir, ¿no? En la época del comandante Chávez, Venezuela era el país que de alguna manera empujaba siempre a distintos procesos de integración. Bueno,
¿Cómo puede ahora, o si puede, Venezuela reinsertarse o reacomodarse en este escenario regional que parece estar en disputa y en movimiento en este momento? Sí, bueno, fíjate, el bloqueo que nosotros hemos tenido no solo, bueno, ha sido directamente con Estados Unidos, con el gobierno de Barack Obama y de Trump, y seguramente continuará con el que vaya a ser presidente en Estados Unidos, pero, y no solamente también, bueno, con los apátridas, con los pitiyanquis como Guaidó, que es muy lamentable, o sea, a lo interno de Venezuela, sino también esa ofensiva de la derecha restauradora en América Latina también jugó su rol y su papel, ¿no? Y que precisamente, bueno, con el gobierno de Macri, allí fue uno de los que tuvo un papel fundamental, bueno, para tratar de aislarnos a nosotros y a nosotras, ¿no? Nosotros, como te decía, nosotros teníamos, bueno, de hace rato ese bloqueo, y bueno, nosotros teníamos allí a niveles de gobierno intercambios importantes, bueno, para nosotros garantizar algunas necesidades básicas, incluso intercambios de otra forma, nosotros que fueron muy criticados aquí en Venezuela, o sea, decía que nosotros regalábamos el petróleo a Cuba, a todas las islas del Caribe, y allí también, por ejemplo, qué sé yo, nosotros teníamos intercambios, tanto con Lula como los Kirchner, intercambios de salud, teníamos intercambio con respecto al tema de la alimentación. Te lo digo porque, bueno, por ejemplo, nosotros teníamos una política aquí que era como unas bodegas comunales que teníamos con la misión alimentación, y bueno, muchos de esos alimentos que nos llegaba también, el pollo era de Brasil, también nos llegaban alimentos de Argentina, etcétera. Y era un intercambio con otra visión, no en términos económicos, sino en términos de una construcción de esa unidad, ¿no? Y bueno, cuando viene esta avanzada neoliberal de derecha, bueno, eso nos afecta mucho con respecto al tema del bloqueo. Nosotros celebramos cada victoria de avance o de retorno de gobiernos, bueno, con todos sus matices, ¿no? Sea progresista, de izquierda, revolucionario. Bueno, para nosotros es un respiro, ciertamente. Lo celebramos como una victoria nuestra porque ciertamente es una victoria de toda la patria grande, ¿no? Y para nosotros es importante, bueno, ese despertar, un poco como lo que te decía aquí, lo que sucedió en 5 años con esta Asamblea Nacional de Derecha. Bueno, también uno lo ve con respecto al tema de los pueblos, ¿no? Yo, bueno, creo en la inteligencia y en el saber colectivo del pueblo, ¿no? Esos retrocesos que da el pueblo no significa que, bueno, el pueblo se equivocó y esas cosas. Bueno, yo creo que ahí tenemos que ser autocríticos. Seguramente algo de los gobiernos hemos hecho mal para que los pueblos sientan que de cierta forma le hemos dado la espalda, ¿no? Y que no nos sigan acompañando. Y creo que, bueno, esos llamados que nos hacen nuestros pueblos, bueno, son importantes que lo asumamos, ¿no? Pero que rápidamente el pueblo también rectifique, y si se equivoca, nos equivocamos, es importante hacerlo con el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, el pueblo nuevamente en Latinoamérica, que creo que somos ejemplo a nivel mundial, o sea, porque somos los que estamos dando una revolución global, ¿no? Hay otros compañeros y compañeras por ahí luchando, más aislados, en otras latitudes, fuera de Latinoamérica, pero bueno, creo que el ejemplo que venimos dando en todo el siglo XXI en Latinoamérica es sumamente importante, ¿no? Y de la misma forma, bueno, creemos que es importante la llegada también de aliados, de compañeros y compañeras en gobiernos de Latinoamérica, porque, bueno, creo que algo que ha quedado demostrado es que todavía sigue de pie las democracias burguesas, ¿no? O los estados burgueses, ¿no? Que al final defienden las políticas desde las élites, ¿no? Y nos falta mucho por avanzar para que nosotros tengamos instancias tanto nacionales en cada uno de nuestros países como internacionales, bueno, que respondan a otras lógicas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vemos como, bueno, teníamos relaciones entre gobiernos y, bueno, hay un cambio en un gobierno y se rompen esas relaciones más allá de que y se debilitan las relaciones entre los pueblos, ¿no? Precisamente por la visión de esas instancias de Estado, ¿no? De Estado burgués. Pero también sucedió, bueno, con las instancias que nosotros veníamos constituyendo, ¿no? Como la CELAC, como la UNASUR,
bueno, que también se vieron debilitadas. Y vimos, bueno, que resurgieron de la forma más antidemocrática, bueno, instancias que de verdad, bueno, están desfasadas con la realidad de las formas democráticas que se vienen dando los pueblos, como fue el tema de la OEA, ¿no? Y vemos todo lo que ha hecho la OEA, que al final ni siquiera es manejado por estos estados-naciones, que representan, bueno, una estructura burguesa, sino principalmente, bueno, con un grupito, un puñado chiquitico de patoteros, ¿no? Como lo llamó ahí Kirchner cuando se habló con respecto al tema del ALCA, ¿no? O sea, 3 o 4, o sea, Estados Unidos con este lamentable secretario de la OEA son los que han decidido, y seguramente también Colombia, lo que tratan de decidir los destinos de nuestros pueblos, ¿no? Lo que sucedió en Bolivia, bueno, fue terrible, ¿no? La posición que tuvo la OEA. Entonces, bueno, creo que es importante el retorno, ese eterno retorno, como estamos diciendo aquí, de las luchas del pueblo en los gobiernos aliados, bueno, para nosotros retomar esas formas organizativas de la patria grande, pero bueno, creo que también le tenemos que dar más cabida a que esas instancias también se transformen, ¿no? A que sean totalmente radicalmente opuestas a las clásicas, porque bueno, ya vemos lo que sucede, ¿no? Y bueno, creemos que tenemos que darle más ahí, si hablamos en términos de diplomacia, darle más cabida, como le decimos aquí, a la diplomacia de los pueblos, o sea, que realmente logremos la unidad de los pueblos, más allá de esas instancias que bueno, que poco le responden. Esas son las formas que nosotros nos tenemos que dar, que realmente participe el pueblo en la toma de decisiones, en todas las alianzas que hagamos en toda Latinoamérica. La ley antibloqueo es la primera respuesta del Estado en su conjunto, que dentro del ordenamiento constitucional y jurídico vigente y en un marco normativo especial y temporal, permitirá al Estado proteger nuestros activos internos y externos de la amenaza de confiscación, robo y saqueo por parte de gobiernos extranjeros o empresas alineadas al bloqueo, mediante una gestión eficiente de los mismos. Hace unos días, bueno, algunas semanas, se aprobó en la Asamblea Nacional Constituyente la llamada ley antibloqueo, impulsada por el gobierno, que de alguna manera retoma lo planteado en la agenda económica bolivariana de hace algunos años y supone una apertura o un ordenamiento de una apertura hacia el capital privado, la inversión privada, acuerdos con sectores de la burguesía para poder tratar de sortear el bloqueo y bueno, poder de alguna manera reactivar la economía junto con esos sectores. Entiendo que esto ha generado debates dentro del chavismo, dentro del proceso. ¿Cómo crees que efectivamente esto es una medida necesaria, que había que llevarla adelante, que se podría haber hecho de otra forma? ¿Cuál es tu posición respecto a esta, más allá de la ley puntualmente, a esta estrategia en este contexto particular que atraviesa Venezuela de guerra económica desde prácticamente la llegada al gobierno de Nicolás Maduro? Pero bueno, ¿cómo ves esta situación puntual, esta estrategia que se está dando hoy el gobierno bolivariano? Hay que identificar, o mejor dicho, dibujar la situación realmente de que nosotros tenemos un bloqueo y en base a ello, bueno, saber y considerar las medidas que tenemos que tomar, ¿no? O sea, por decirte algo, nosotros, por ejemplo, teníamos un sistema de salud muy fortalecido, ¿no? Teníamos una protección social con respecto al tema de las medicinas que nosotros le podíamos dar casi que de forma, bueno, gratuita o subsidiada al sector de los adultos y adultas mayores, ¿no? Y parte de eso, bueno, se lograba con el tema de la renta petrolera, ¿no? Nosotros, bueno, si una cosa tenemos que ser autocrítica es que, bueno, nosotros en muchos años hemos sostenido la revolución en torno a un sistema económico rentista, ¿no? Y todavía no lo hemos podido transformar. Cuando nos bloquean, por eso te decía que no es solo en estos 4 o 5 años, de hecho, bueno, las sanciones, el Congreso cuando estaba en el 2014, cuando estaba Barack Obama, que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, etcétera, por ahí comenzaron. Pero también la estrategia, bueno, del tema de los precios petroleros a nosotros nos ha afectado. Nosotros llegamos a tener el precio del petróleo en 120 dólares. Y bueno, ahorita está por debajo de los 20 dólares. Incluso hay factores que, bueno, que plantean que nosotros a veces, bueno,
prácticamente no estamos teniendo rentabilidad ni excedentes con respecto al tema de la producción petrolera. Y aparte de eso, bueno, antes producíamos 3 millones y ahorita está de barriles de petróleo diarios, ahorita está muy por debajo del millón de barriles diarios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es una situación difícil donde nosotros tenemos que atender a la población. O sea, si nuestra principal fuente de recursos no la tenemos ahora, bueno, ¿cómo nosotros atendemos ese tema de la salud de personas que sufren de la atención? Y si nosotros no tenemos cómo las medicinas, no las producimos en el país, y cuando vamos afuera nos dicen para Venezuela no hay, bueno, ¿cómo nosotros hacemos? O sea, ¿cómo nosotros le resolvemos la salud a las personas? ¿Cómo logramos que la alimentación también, cuando hay una especulación, mira, y con la hiperinflación, y donde todos los días sube el dólar a precio especulativo, bueno, cómo nosotros hacemos también para lograr, bueno, que le llegue la alimentación a nuestra familia? Eso significa, bueno, que hay que estar allí como que en el pellejo del presidente, bueno, y hacer lo que se tenga que hacer para garantizar las condiciones necesarias para la subsistencia de la gente, ¿no? Yo te diría ahora en particular que, bueno, que no es solo el tema de la ley de antibloqueo, que, bueno, que se genera una apertura hacia el capital. Yo creo que nunca, incluso desde el comandante Chávez, se ha soltado el trabajo con el capital, ¿no? Hay investigaciones que han salido de páginas como, por ejemplo, La Tabla, que lo pudiera buscar, latabla.com, que tienen investigaciones bien importantes en donde se demuestra la cantidad de recursos, millones y millones de dólares que se le ha dado al sector privado, ¿no? Incluso, vuelvo a repetir, en los años del comandante Chávez. Y bueno, y se han tenido reuniones del comandante Chávez con estos sectores del capital privado, bueno, para tratar de que, bueno, y que realmente sean patriotas, ¿no? Y que si quieren un mejor país, bueno, se pongan a la orden, bueno, para que esta situación económica que estamos viviendo no suceda. Entonces yo te diría, bueno, que el tema de la agenda económica bolivariana, donde también se planteaba trabajar con el sector privado, bueno, en ningún momento de la revolución se ha dejado de trabajar. Ahora bien, hay fuerzas dentro del proceso de la revolución que plantea que se tiene que profundizar ese trabajo con el sector privado, ¿no? También hay otros sectores, como decía, que hay un debate que yo diría más de base, bueno, que pudiera ser al contrario, que tenía que ser, bueno, que ya han demostrado estas empresas, bueno, que al final no se van a poner a resolver y a producir, sino que lo que han demostrado es que, bueno, que les gusta vivir de la renta petrolera y no de una producción, de apalancar las fuerzas productivas de nuestro país, y que, bueno, que va a hacer tropezar nuevamente con la misma piedra. Hay pequeños sectores que sí se han prestado, ¿no? Y que también son afectados por el bloqueo, ¿no? Y que seguramente, bueno, estarán abiertos a trabajar con el gobierno, ¿no? Nosotros creemos también, y la ley antibloqueo en algunos de sus artículos, en el artículo 18, plantea, bueno, que sí, que va a haber una apertura a la inversión extranjera, que por cierto, bueno, aquí también ha habido una inversión importante, bueno, tanto de China y de Rusia, bueno, que también nos ha salvado de este bloqueo, hay que decirlo con toda responsabilidad, y que bueno, y que creo que es importante también que tenga esas condiciones de alianzas tácticas o estratégicas, ¿no? Si se va a aperturar alguna inversión extranjera, ¿no? Creo que también es importante allí, bueno, lo que viene sucediendo en Latinoamérica, el retorno de Evo Morales allí, o sea, creemos, bueno, que si hay una inversión por allí también es importante. Y en segunda instancia, que también lo hemos debatido, recuerdo en uno de estos debates que dimos en una parroquia popular llamada Antímano, estuvo el candidato lista de Caracas, Jorge Rodríguez, que ha tenido distintas responsabilidades, fue alcalde de Caracas y acaba de ser ministro de Comunicación. Él decía, bueno, que en este tema, y lo decimos también nosotros, en este tema también con respecto a la ley antibloqueo, bueno, tiene que entrar la comuna. Eso a nosotros también nos parece importante, ¿no? Que sí, bueno, que esta ley antibloqueo es un marco que, bueno, a algunos sectores le causó preocupación, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría, o el chavismo, este chavismo, entiende la situación que estamos viviendo, la gran preocupación que se tiene, más que el tema de las alianzas que se vaya a hacer con el sector privado, porque como te digo, siempre se ha tenido,
bueno, es que esto no vaya a generar una mayor dolarización que existe en la práctica, ¿no? En nuestro país y que lamentablemente es parte del bloqueo, ¿no? Que nos lo han impuesto y que, bueno, que nosotros rescatemos nuestra moneda. O sea, creemos que, bueno, que la ley antibloqueo también tiene que ir a rescatar nuestra moneda, nuestro bolívar, que ha sido bastante afectada por la situación que tenemos. Te quería preguntar puntualmente por la conformación de lo que es la Alianza Popular Revolucionaria. La Alianza Popular Revolucionaria, APR, es una plataforma creada por distintas organizaciones políticas de izquierda que apoyan a la revolución bolivariana, pero que han decidido participar en estas elecciones con candidatos por fuera del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo es tu mirada respecto a que estos sectores hayan decidido en estas elecciones puntualmente, porque entiendo que en otras han ido en unidad, que hayan decidido ir por fuera? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Primero decir que, bueno, que no son compañeros de derecha, ¿no? Los compañeros, bueno, han venido acompañando la revolucionamientos políticos que hacen, bueno, no son de intervención, no son políticas neoliberales, no se están retando, bueno, con esta derecha que te acabo de decir. Lamentablemente, bueno, si hay algunos compañeros que no están dentro de esta plataforma, bueno, que formaron en su momento, formaron parte de la revolución, incluso del gobierno, y bueno, si han hecho alianzas con Guaidó, pero en este caso no se trata así. En otro sentido, bueno, como te decía, incluso con la gente de la oposición de la derecha, bueno, yo creo que ahí hay diferenciación. A todo aquel que esté diciendo que cualquier diferencia que se pueda tener con el gobierno te resuelvan elecciones, bueno, yo creo que eso es importante. Y en ese sentido, bueno, esos compañeros de la izquierda, principalmente de la izquierda clásica, que plantean esto, creo que es importante. Si están marcando diferencia con algunas políticas, entiendo que no todas, pero sí algunas políticas que se llevan desde el gobierno. Bueno, si se plantea la vía electoral, bueno, creo que es importante, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la crítica que yo le haría personal a los compañeros es que creo que hay oportunidades de resolver las diferencias dentro del proceso chavista, ¿no? Hay compañeros de esa plataforma que se reivindican chavistas, que han crecido dentro del chavismo, pero hay otros compañeros que no se reivindican chavistas. Hay compañeros, bueno, que no han militado en el Partido Socialista Unido de Venezuela y, bueno, han participado en otras lógicas. Hay compañeros allí, bueno, que tienen una posición antipartido, por ejemplo, que se les respeta todas las posiciones y todas las formas de hacer política. Pero entonces te decía que particularmente, bueno, yo pertenezco a un movimiento social, por ejemplo. Yo pertenezco al movimiento de inquilinas e inquilinos y el movimiento de pobladores. Yo soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dentro del Partido Socialista de Venezuela yo he tenido también diferencias, ¿no? Y siempre, bueno, he tratado de resolverlas y de plantearlas dentro de todo el proceso de lo que es el chavismo, ¿no? O sea, si yo he tenido una diferencia dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, la he expresado dentro del PSUV y, bueno, a veces he tenido la fuerza colectiva para poder, bueno, que esa diferencia o la propuesta que tenemos nosotros se imponga a través del consenso, del diálogo, del debate, etcétera, y a veces no la he tenido, ¿no? Y bueno, de la misma forma nosotros creemos que cualquier situación o cualquier diferencia con el gobierno dentro de la revolución es que hay que disputarla. O sea, creo que la palabra allí, el tema de la disputa, desde la política del derecho a la ciudad, de la vivienda y el hábitat, por ejemplo, nosotros desde hace años, desde el año 2005, nosotros reclamamos una nueva ley de arrendamiento, que por cierto en Argentina también sé que hay un proceso algo similar. Y nosotros en un momento, cuando la asamblea era rojita, de que la oposición no participó, nosotros no tuvimos la fuerza para poder lograr esa ley. Pero luego, y eso fue del año 2005 al 2010, pero luego nosotros tuvimos la fuerza y en el año 2011, ya con otra situación en la Asamblea Nacional, logramos que esa propuesta que nosotros teníamos de un sector social, bueno, la pudiéramos amarrar y se pudiera debatir dentro del gobierno, ¿no? Es decir, bueno, es lo que, como que la crítica que yo haría, pero bueno, te vuelvo a repetir, bueno, creo que algunos planteamientos uno puede coincidir con lo que dicen los compañeros, pero bueno, creo que lo importante, bueno, también es la forma como militamos y como estamos haciendo política, que creo que principalmente es con el pueblo, con el chavismo, y no solamente, bueno, desde una claridad, desde una vanguardia preclara, por llamarlo de esa forma, sino, bueno, como viene avanzando nuestro pueblo. Tenemos que ir marchando hacia la
conformación de un Estado comunal. Y el viejo Estado burgués, que todavía vive, que está vivito y coleando, tenemos que irlo desmontando progresivamente, mientras vamos levantando el Estado comunal, el Estado socialista, el Estado bolivariano. Un Estado que esté en condiciones y en capacidad de conducir una revolución. Este año se ha visto a partir de la pandemia del coronavirus, pero ya en función de lo que veníamos charlando, de una radicalización de las derechas, ¿no? De esto de ya ni cuidar la fachada democrática en algunos países, en América Latina lo hemos visto, pero al mismo tiempo, así como eso, hay una derecha zombie, como le dice Álvaro García Linera, desde la izquierda, desde los proyectos populares, hay una situación compleja también, que hemos venido viendo, y ahí el filósofo Alain Badiou dice que no hay que solo reaccionar al capitalismo, sino construir un adversario suyo, ¿no? Un modelo que pueda rivalizar. En este podcast, que la idea es poder pensar otro mundo en este contexto tan particular, bueno, ¿de qué manera podemos empezar a pensar en construir un proyecto que realmente rivalice con el capitalismo y qué aporte puede hacer la revolución bolivariana que se ha mantenido en pie, como ya hablábamos antes, todos estos años? Creo que sí, es un gran reto. A la izquierda nos cuesta muchísimo llegar a los gobiernos, al poder, a estas democracias y a estos estados-naciones, ¿no? Nos cuesta mucho llegar, pero sobre todo nos cuesta mucho desarrollar nuestro programa político y lo que creemos, ¿no? Con el pueblo. O sea, creo que es mucho más que importante, más difícil que llegar es, bueno, poder defender con una alternativa, como bien dice, y con otro modelo, bueno, otra forma de gobernar, ¿no? Que sea distinto a las clásicas democracias burguesas y de esta democracia, bueno, que al final de democracia tiene poco, ¿no? Creo que, bueno, que pasa primero porque seamos autocríticos, ¿no? Nosotros, incluso desde lo más pequeño, ¿no? O sea, ni siquiera voy a hablar de los gobiernos, a veces también de los movimientos sociales, de los sectores populares. A veces tendemos también a reproducir las mismas lógicas a veces de partidos clásicos de izquierda o de prácticas que, bueno, que no son de izquierda, bueno, y reproducimos la cultura capitalista en nuestro sentir. Somos sectarios, somos excluyentes, bueno, generamos privilegios también de nuestros espacios, ¿no? Entonces, si eso sucede en los movimientos sociales, y lo digo incluyéndonos, bueno, ¿qué vamos a esperar, bueno, cuando llegamos a los gobiernos, las izquierdas, ¿no? Entonces, bueno, creo que primero pasa en que nosotros necesitamos, y un poco que citabas allí a dos compañeros intelectuales, bueno, creo que nosotros también, a la medida que nosotros vamos asumiendo gobiernos en nuestra Latinoamérica y el Caribe, creo que es importante el tema de construir y debatir ideológicamente y de sistematizar más que todo las experiencias propias que tenemos, ¿no? Para que eso lo podamos masificar y, bueno, lo podamos tener en nuestros distintos gobiernos, ¿no? O sea, creo que nos toca eso, ¿no? O sea, nos toca también revisar desde el poder popular experiencias importantes que tengamos, no solo formativas, sino en cómo nosotros podemos ser realmente gobiernos en el territorio, ¿no? O sea, ahí hay compañeros y compañeras en Brasil, por ejemplo, que tienen bastante experiencia, lo que decías en Bolivia, en Cuba, y evidentemente, bueno, nosotros también tenemos algunas experiencias. Yo diría también, por ejemplo, los movimientos sociales allá en Argentina creo que han demostrado también cómo dar la lucha, ¿no? Incluso más allá de los partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas las experiencias, siendo o no siendo gobierno, las tenemos que recoger porque a todas y todos nos pueden servir y nos tiene que servir, ¿no? Lo que sucedió en Bolivia, bueno, eso tiene que ser un debate internacional de las izquierdas, como ahora se llama, bueno, y de qué es lo que nosotros tenemos que proponer. Y, bueno, decirte allí, bueno, que yo creo que lo que nosotros estamos amarrados aquí desde Venezuela, bueno, tiene que ver con eso que nosotros hemos llamado, bueno, comuna, los consejos comunales, bueno, que sería nuestra instancia del poder popular desde el territorio. Nosotros planteamos que la comuna sea el gobierno
en el territorio, ¿no? O sea la organización del pueblo en el territorio para gobernar su territorio, ¿no? Y eso entra en contradicción, y aquí nos pasa, entra en contradicción con las instancias de gobierno clásicas, ¿no? Bueno, la constitución de la comuna, del consejo comunal, de las asambleas de viviendas venezolanos, de los campamentos de pioneros, de los comités de tierras urbanas, del movimiento de inquilinas, las trabajadoras residenciales, del movimiento de ocupantes, que puedan gobernar y puedan ser parte de la toma de decisiones, entra en contradicción, bueno, con las instancias clásicas, bueno, de un ministerio, ¿no? Y eso es lógico que choque, ¿no? Y lo que va a hacer que se imponga o que esta instancia del poder popular, bueno, seamos lo hegemónico en la política, bueno, es la fuerza que nosotros podamos lograr y la organización que nosotros podamos tener, ¿no? Creo que es importante, o sea, una de las cosas que logra también la comuna, bueno, logra que no dispersemos las luchas. O sea, dentro de la comuna se encuentra la lucha, bueno, por las reivindicaciones de la vivienda, la lucha por las reivindicaciones de los servicios públicos, la lucha por la construcción de una economía social y popular, la lucha por el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, y se logra encontrar en el territorio, ¿no? Incluso las luchas de los trabajadores y trabajadoras. Una comuna, si tiene una fábrica al lado, tiene que ser parte de la comuna, más allá de si los trabajadores o trabajadoras no habitan allí, ¿no? Y la comuna desarrolla eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una de la forma organizativa que nosotros nos estamos dando, ¿no? Y que tratamos también principalmente de construir otros valores, ¿no? Y de ponerlas en práctica, que vuelvo a repetir, seguro en otras latitudes también la tienen, ¿no? O sea, no estamos inventando tampoco el agua tibia. La solidaridad, el trabajo colectivo, el apoyo mutuo, nos plantean otras formas de gobernar distintas, sin privilegio, ¿no? Y la otra idea que tenía con respecto a eso, bueno, creo que una de las cosas que nosotros hemos planteado durante tantos años es el tema de la unidad. O sea, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, incluso pese a las distintas prácticas. La unidad, pese a algunas diferencias que podemos tener, ¿no? Y que nos hemos encontrado en el camino, y que eso también lo hemos demostrado en estos años. Creo que también y nos lo decía Chávez también en sus últimas alocuciones, ¿no? O sea, el tema de la unidad de los patriotas, que bueno, que también tiene que ver con eso que me preguntabas anteriormente, con por qué no se ha podido lograr derrocar la revolución bolivariana. O sea, los otros compañeros que hablamos al principio, bueno, que ahorita en un tema electoral no se encuentran, pero hay unidad allí con los compañeros, lo sé, bueno, ante la agresión imperialista, ¿no? Se cierra fila cuando hay que cerrar filas, ¿no? La unidad del chavismo siendo gobierno, la unidad del chavismo organizados en partidos políticos y la unidad del chavismo siendo parte del poder popular, que sería como que el rumbo estratégico que nosotros, o el horizonte estratégico que nos planteamos. Eso creo que sería una de las grandes fortalezas que tenemos y que nosotros tuviéramos para ofrecerle en construir un modelo distinto al capitalismo. Este podcast es posible gracias a la producción de María Clara Albizu, la edición de Fernando Sete, el arte de Santiago y Tomás Salinas y la conducción de quien les habla, Santiago Mayor. Hasta la próxima.